Cálmate, 32, ya ni aquí en La Paz que estamos a 40. Vamos a regresar, saludos a Tabasco. ¿Qué tal, Iván? Es un tribunal ordinario, es tribunal ordinario, los invito a regresar. A los amigos de Periscope, que estamos transmitiendo en vivo, pues les invito, me esperan unos 15 minutitos y con todo gusto regresamos a la ronda de preguntas y respuestas. Estamos haciendo el día de hoy, déjenme regresar primero, por favor, a lo que viene a ser, bueno, yo estoy aquí en Argos Cursa. Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, te estoy hablando de las reformas a la ley de amparo establecidas en el artículo 17, previstas en el Diario Oficial de la Federación de 17 de junio. Si de repente me ves medio desconcentrado, fíjate, estoy transmitiendo por teléfono. Tengo otro teléfono a través de Periscope. Te estoy viendo en la cámara para grabar este video. De repente llegan niños traviesos al Periscope y empiezan a decir de cosas. Cierro algunas preguntas. Alguien preguntó por ahí si hay convocatorias para el Poder Judicial de la Federación. No hay que yo tenga conocimiento más que los acuerdos que están establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura para invitar a hacer trabajo social, prácticas profesionales, servicio social, prácticas profesionales, pero lo que hay es la posibilidad de que ingreses al Instituto de la Judicatura Federal, entres al Instituto de la Judicatura Federal, hagas el curso para ser secretarios y ahí se puede. O la otra, pues sí, la mecánica ha sido, a mí me encantaría pensar en que hubiera un servicio profesional de carrera, que pudieras irte preparando paulatinamente. Hay grandes valores en el Poder Judicial de la Federación. Mis respetos a todos y cada uno de los integrantes, pero el día de hoy yo te estoy hablando en mi carácter de académico. Para aquellos que me dicen que por qué como magistrado ando hablando, no, yo nunca te he hablado ni te he dicho que me presento como magistrado. Si me desempeño como tal, eso es aparte, pero yo te estoy hablando desde mi punto de vista académico, y es una actividad que en aras de mis derechos humanos pues realizo en mi tiempo que me quede libre. El hecho de que desempeñes como juzgador o como litigante, como académico, si no tienes tiempo libre, sería preocupante. Significaría a lo mejor que nuestra productividad está fallando, pero con todo gusto a mí me gusta hacerlo. Entonces, Iván ya le dieron por ahí una respuesta. Voy a continuar con estas reformas a la ley de amparo publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 17 de junio de 2016. En los bloques anteriores hice referencia a la figura del autorizado amplio, que ya debe ahora contar con su cédula profesional para poder litigar en materia penal y estar autorizado desde ese punto de vista. Hicimos referencia también a la oportunidad probatoria que existe acorde con el 75 cuando no se ofrecieron pruebas ante la autoridad responsable, y en ese supuesto tú lo que haces es tienes la posibilidad o la obligación como juzgador de recabar constancias que se hayan rendido ante la responsable y sean necesarias para el asunto, y además el quejoso tiene la oportunidad de exhibir aquellas pruebas que no haya podido exhibir ante la responsable porque no hubo oportunidad probatoria, oportunidad defensiva. Sin embargo, se hace la limitante que ahora se vele por los principios de oralidad y demás aplicables en el procedimiento acusatorio adversarial y no se permita hacerlo. ¿Qué otra reforma hay en este Diario Oficial de la Federación de 17 de junio de 2016? ¿Te acuerdas? Si has seguido Charlas de Amparo, y te invito, pues hay más de 340 videos en la red, están en YouTube, son gratuitos. Si quieres comprar la colección, pues te lo agradezco, pero si no, pues ahí están en la red. La idea es entre todos aprender y entre todos enseñar. En esa parte, en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una de las innovaciones de la Ley de Amparo es el efecto inmediato de las sentencias de amparo en materia penal cuando no se trata de delitos graves. Está establecido en el artículo 77
de la ley de amparo, primero, segundo, tercero, cuarto párrafo, en asuntos del orden penal, en que se reclame, decía, una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso. Aquí ya lo cambió el legislador y ahora la redacción es: en asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivos de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme a la legislación procedimental aplicable, la sentencia que concede el amparo surtirá efectos inmediatos. O sea, ya aquí se trata no solamente de la orden de aprehensión, y antes se hacía mención del auto de vinculación a proceso, sino que ahora desaparece la figura del auto de vinculación a proceso, porque queda de manera independiente, como lo vamos a ver en el 6118, inciso D. Pero te dice: si se trata de órdenes de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme a la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión, salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal en términos de la legislación procesal aplicable y el amparo se conceda por vicios formales. Esta innovación de la ley de amparo, ahora pulida o debidamente reglamentada en esta reforma de 17 de junio de 2016, ¿qué ventaja nos da? Que hay determinados asuntos penales en donde, cuando se trata de pronunciamientos de fondo, preferentemente, aunque sigue existiendo, por ejemplo, las órdenes de aprehensión de forma, pues no quedan excluidas. Dice: el auto por el que resuelva la situación jurídica en el sentido de sujetarlo a proceso penal. Entonces, si se trata de órdenes de aprehensión, la interpretación podría ser: oye, pues si hay una orden de aprehensión y ya se te concedió el amparo y no es delito grave, pues según la interpretación de este 77, pues debería ejecutarse de inmediato. Y bueno, o sea, ¿y que eso qué implicaría? Oye, pues ya dejen de molestar a esta persona, ya no tienen que perseguirla. Eso es lo que se puede entender de la mejor interpretación, la interpretación más adecuada, la interpretación más congruente con nuestra legislación. Entonces, estos efectos, o para que surta efectos inmediatos la sentencia de amparo, con independencia de que se interponga el recurso de revisión. Si es una reforma más de la ley de amparo en este Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2016. Pero ¿qué más cambió el legislador ahora en la ley de amparo? Lo que cambió en esta ley de amparo es en el artículo 79. De acuerdo, Carlos. En el artículo 79 de la ley de amparo, perdón, que una llamada, que la tomen por allá afuera, en el artículo 79 de la ley de amparo se modifica el penúltimo párrafo. En los casos de las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de este artículo, se dará aún, la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Se adiciona: en estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. Esto va a generar un gran tema. Hay jurisprudencia en materia penal, que es a lo que estamos dirigiendo sobre todo ahorita el análisis. Hay jurisprudencia en materia penal que establece que, tratándose de la suplencia penal, se analiza todo. Entonces, pues tenemos juicios de amparo en donde, si no nos controvierten, pues haces el análisis oficioso. Ahora, con esta nueva reforma, seguramente más de un juzgador va a pensar: pues si no hay nada que controvertir, si no hay nada que suplir, no lo suplí, y por lo mismo solamente abordaré los aspectos que me estén controvirtiendo, o los aspectos que, aunque no me controviertan, haya que suplir, pero para beneficiarlo. Si no hay necesidad de suplir para beneficiarlo, no lo van a querer suplir.
Esa es otra de las reformas en la Ley de Amparo, Diario Oficial de la Federación, 17 de junio de 2016. ¿Qué más se cambió? La rendición del informe justificado. Artículo 117 de la Ley de Amparo. En este 117 de la Ley de Amparo se establece de cómo debe de ser rendido nuestro informe justificado. Párrafo primero quedó igual, párrafo segundo quedó igual, párrafo tercero se adiciona un párrafo tercero y dice: en el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Entonces, pues bueno, para los compañeros que están actualmente ya resolviendo en acusatorio adversarial y sean señalados como autoridad responsable, tendrán que hacerlo de esa manera. ¿Dónde más ha cambiado nuestro juicio de amparo? 124, primer párrafo, desarrollo de la audiencia constitucional. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán en su orden las que falten por desahogarse y los alegatos que formulen las partes. Acto continuo se dictará el fallo que corresponda. ¿Qué adicionó esto? Pues bueno, como es acusatorio adversarial y ahora ya está de por medio también la posibilidad de que se envíen las videograbaciones en los juicios de amparo, en la audiencia constitucional, tendrá que hacerse relación de la videograbación analizada íntegramente. O sea, el juzgador de amparo tendrá que imponerse de la videograbación, y una vez que se imponga de la videograbación, tendrá que asentar que la videograbación fue analizada íntegramente. Esa es otra reforma de la Ley de Amparo. ¿Dónde más hay cambios? Hay cambios tratándose del artículo 128 de la Ley de Amparo. Ya había habido reformas en el 14 de julio, vuelve a haber otra reforma. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de una medida de protección y por lo mismo no se va a poder suspender. Artículo 128. ¿Qué más cambió? Artículo 138. En el 138, ponderación de apariencia del buen derecho. Promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. La no contravención de disposiciones de orden público, que bueno, lo están adicionando, pero en realidad, como este 138 se hacía referencia a la suspensión provisional, pues en la práctica los juzgadores la concatenaban con el 128, fracción segunda, y se realizaba ese análisis, pero el legislador considera que es importante el que esté también de por medio su análisis expreso, y por ello lo pone en la reforma de la Ley de Amparo de 17 de junio de 2016. ¿Qué más nos cambiaron en la Ley de Amparo? Nuestro artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, ahí nos hace una acotación, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de 48 horas o en un plazo de 96, tratándose de delincuencia organizada,
contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad a disposición del órgano jurisdiccional. Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición. Otra modificación también en la ley de amparo, en donde computa también para efectos de el que pueda realizarse el poner en libertad o a disposición del órgano jurisdiccional desde la detención por flagrancia, pero también la detención por caso urgente que no estaba expresamente prevista. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restringe la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Ese es otro de las reformas que existen en la ley de amparo. Y finalmente, para efectos de este video del día de hoy que estamos transmitiendo en Charlas de Amparo, en el artículo 166 de la ley de amparo se establecía: cuando se trate de orden de aprehensión o reprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente. La fracción primera quedó igual, la segunda quedó igual, el tercer párrafo quedó igual, el cuarto párrafo quedó igual, pero se cambia el último párrafo y dice: en el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 en cuanto a la improcedencia de la suspensión, pero sobre todo en tratándose de la que no serán objeto de suspensión, dice no serán objeto de suspensión las órdenes y medidas de protección. Hay un caso interesante que abundaremos después por cuanto hace a lo que vienen a ser los efectos que estuvieron. Estos son los artículos, Iván. El día de hoy vimos, hagamos la recapitulación, las reformas a la ley de amparo del 7 de junio de 2016, la modificación al artículo 12 en cuanto a la figura del autorizado en materia penal, ya debe de estar autorizado como abogado, el artículo 61 en cuanto a la parte referente a las excepciones al principio de definitividad. Esa parte la tenemos que ver también. No es obligatorio en estos artículos, se modifica 61B y se adiciona el D, auto de vinculación a proceso tampoco tiene obligación de agotar recurso. Vimos el artículo 75, publicidad de los proyectos en la Suprema Corte y en los tribunales colegiados, tanto plenos, salas como tribunales colegiados. Efectos inmediatos de las sentencias de amparo cuando no se traten de delitos graves y aspectos formales con las limitantes que vimos, rendición de informe justificado conforme al artículo 117 de la ley de amparo y la inclusión de las videograbaciones, el desahogo de la audiencia constitucional, donde se debe ahora tomar en cuenta también las videograbaciones desahogados íntegramente, analizadas íntegramente, la imposibilidad de suspender órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable, la necesidad de ponderar la afectación al interés social junto con la apariencia del buen derecho y la no contravención de las disposiciones de orden público, los efectos de la suspensión en tratándose de los actos que afecten la libertad personal, y en el caso de órdenes o medidas de protección, también lo que viene a ser la imposibilidad de la suspensión conforme a lo previsto en el artículo 128. En nuestro siguiente bloque vamos a analizar qué pasó además con nuestro juicio de amparo directo, qué pasó con el sistema de justicia penal mixto, acusatorio adversarial, cómo lo han ido modificando. Vamos a ver esos temas, vamos a hacer mención
a las contradicciones de tesis, que en esencia es lo que fue modificando. Pero ¿qué te parece que mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo?